Yo entré a Bellas Artes, no sé la extensión, pero te digo, yo entré a Bellas Artes después de venir de Buenos Aires. Y entré porque mi viejo me dijo, un año sin hacer nada, no, Bellas Artes. Por mí no hubiera ido, o sea, más allá que a mí siempre me interesó el arte y había hecho estudios de artes, aunque sea de otro nivel. Y fui a Bellas Artes y bueno, resultó que ahí había toda una realidad diferente a la que yo conocía o veía o la que se veía en otras escuelas. Tenía compañeros del liceo en Buenos Aires que estudiaban con Raquel Forner y otras artistas y demás. Y encontré una situación un poco diferente, estaba bastante conectado todos los cursos, no eran talleres aislados como islas, donde la gente se depositaba ahí, sino que había una especie de estructura que parecía muy interesante y que era bastante diferente a lo que yo venía viendo en arte o leyendo de arte. En esa vuelta, por ejemplo, hubo encuentros con gente, y cosas sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, una cena en San Francisco, creo que fue, donde la gente estaba muy informada de lo que era Uruguay, incluso con preguntas políticas muy definidas y muy informados de lo que era el Uruguay a nivel, no solo artístico, sino a nivel político, ¿no? Que esa cena derivó en que me dieron una tarjeta para que fuera a visitar una galería que yo desconocía totalmente, y resultó, claro, cuando empecé a ver, era una galería de los años 40 y 50 que había sido clave en el desarrollo del arte de esa época norteamericano, y la verdad que una galería que yo jamás hubiera ido, y sin embargo era fantástica, ¿no? La trayectoria y lo que mostraban en ese momento. Y eso también tiene que ver con gente, viste, que yo, por ejemplo, pude ver obras de Hans Hofmann, que siempre había sentido como que era el profesor antecesor del gran cambio artístico alemán que va exilado a Estados Unidos, y la verdad que era muy fuerte muy interesante ver todo eso, que eran frases en algunos libros, pero ahí vos veías realmente la importancia del tipo, ¿no? Por las obras y sobre todo por las obras. No, en el 95 la beca se derivó del hecho que yo estando en Europa nunca me presenté a becas, no me parecía bien, yo qué sé, a pesar de que había una especie de industria. Cuando vine acá tampoco, pero en el 95, en marzo, no tenía trabajo futuro, no tenía perspectivas económicas, y de casualidad me llegó una invitación, los formularios para presentarme la beca esa de la Universidad de Austin en Texas y de la Rockefeller. Entonces me presenté, me acuerdo que era el Día de la Mujer, 8 de marzo, presenté todo el material y era un proyecto de investigación. Todas mis disquisiciones previas eran divagantes, como siempre. Empecé a hacer cosas, llamé por teléfono para ver si tenían películas de Gardel, porque la beca implicaba viajar a Austin, a la Universidad de Austin, donde la jefa, digamos, de toda esa sección era Mari Carmen Ramírez, que después se fue a otro lado y ha trabajado siempre sobre arte latinoamericano. Y yo empecé a divagar sobre Gardel y no sé qué, y dije, pero yo soy un estúpido, estoy haciendo un trabajo por mi cuenta de Rothfuss, que me interesaba mucho. Digo, trato de conseguir la beca para culminar ese trabajo. Entonces presenté el proyecto ese y gané la beca. Eran 3 niveles: senior, el cual estaba yo, digamos, niveles etarios, digamos, senior, junior y no me acuerdo qué. Entonces eran 2 de cada uno. Y ahí en la parte senior ganamos María José Herrera y yo, y no sé si Buntig, no me acuerdo. Bueno, viajé allá, en bandeja de plata, terrible lugar, terrible biblioteca, tremenda facultad. Ellos tienen es una universidad que se dedica a América Latina. Toda la universidad tiene como centro América Latina, pero hace otras cosas. Y es un campo gigantesco, son 60.000 estudiantes, creo, una cosa así, no me acuerdo ahora. Y bueno, fue un trabajo bárbaro en el sentido que tenía una oficina, después la fui compartiendo con Herrera y Buntis cuando fueron cayendo, pero pasé varios meses solito, con toda mi disposición, con secretaria, con todos los servicios. Podía proponer viajes que ya estaban previstos a Nueva York a entrevistar gente, donde entrevisté a varios. César Paternosto, la señora de Casac, que era una artista que había trabajado con Madí. El trabajo era Rothfuss y Madí. Rothfuss, el artista uruguayo de Madí, y el entorno de Madí, que yo ya venía trabajando de antes.
Y eso culminaba con, bueno, viajes, entrevistas. Algunas entrevistas fueron telefónicas porque no podía, con Kenneth Nolan, con Jack Yangerman, etc. Y bueno, eso fue produciendo un texto que llegué a escribir unas 80, 90 páginas, digamos, una cosa así, y había un compromiso después de todas las partes que a los 2 años, creo, 98, había una especie de simposio, congreso, donde se presentaban ponencias al respecto, que volví a ir a hacer esa presentación. Y bueno, a mí me tocó en la misma mesa con María José, y ahí, bueno, hubo una serie de cosas muy interesantes. Por ejemplo, los tipos tenían un formato de presentación que era ese pupitre como el de la Casa Blanca, donde vos controlas todo, tenés control del sonido, control de las imágenes, todo, y tenías que estar parado. Todos hacían eso. Y María José y yo nos pusimos en Río Platense y dijimos, no, nosotros no estamos acostumbrados, no queremos así, y fue una especie de confrontación ahí sobre que nosotros queríamos hablar sentados en una mesa, manejando papeles y tal. Y al final lo hicimos, sobre todo por María José, que se puso dura. Yo también, pero digo, María José... Y bueno, hicimos la charla esa, yo me olvidé de pasar diapositivas, tuve que volver a pasar diapositivas porque me acordé a último momento, y fue muy interesante, porque entre otras cosas había que hacerlo en inglés. Yo ya había dado charlas en inglés en los 6 meses de la beca, y bueno, y después eso se suponía que salía publicado, eso u otras cosas, y ahí hubo un conflicto final con Mari Carmen, en cuanto a textos y correcciones, y ella corregía demasiado abusivamente, digamos, para mi gusto, nada grave. Y eso de alguna manera que pasó conmigo, pasó con otros. Yo me fui enterando después y resultó que no salió nunca esa publicación, y posteriormente Mari Carmen se fue a otro destino profesional en Houston, que es lo que está haciendo ahora, que es un trabajo brutal. La beca Guggenheim me presenté 2 veces, y las 2 veces fue por ¿cómo te puedo decir? Impulso de otra gente. La primera vez no me acuerdo quién fue, la segunda vez fue Gerardo Mosquera, que me insistió que me presentara, que no sé qué, que poco menos, creo que me mandó los formularios, en el momento que se presentaba por papel, por años de cartas postales, digamos, no electrónicas. Y la primera vez marché, dije, nunca más, no sé qué, como siempre, y después Mosquera, en algún encuentro que tuvimos, creo que en la Bienal de San Pablo, no sé qué, me insistió, no sé qué, me dijo, te mando los formularios, me mandó los formularios, y me presenté, y era una propuesta de hacer, la primera propuesta era más, como siempre, era más complicada, la segunda la simplifiqué, y era para hacer una especie de instalación en Montevideo, una especie de bisagra entre la costa montevideana y el Río de la Plata. O sea, hice el diseño, hice la cosa, presenté los antecedentes, como en base a qué, y mi localización, no me acuerdo si yo ahí presenté ya la localización final era, después de estudiar bastante la costa, Playa Ramírez y cosas así, era al costado de la escollera Sarandí, que había un lugar, una tierra de nadie ahí enorme, y bueno, cuando me dieron la beca empecé a llevarlo adelante, digamos, y busqué las formas de información, recorrí toda la intendencia, recorrí una cantidad de lugares, y estuve como 6 meses seguro, pero no sé si 8, hasta que me di cuenta que era imposible, que no te brindaban información, te derivaban de unos a otros, acá en el Montevideo me refiero. Entonces era una cosa de kafkiana, ¿viste? Era imposible concretar nada de eso, y entonces me dediqué a hacer como subtemas de esos, de esa instalación, no de ese proceso, que era registrar fotográficamente cosas de distintos procesos económicos o industriales o artesanales del Uruguay. Entonces fui a Artigas, fui a Salto, distintas cosas que tenían que ver con el arroz, con la lana, etcétera, etcétera. Que si bien no hice la instalación que yo quería,
que se llamaba algo así como diálogo de los máximos sistemas, una cosa así, con canales y cosas en la tierra, digamos, y una vinculación con el Río de la Plata. No hice eso, pero sí hice una cantidad de material que terminó siendo parte de otras obras. Por ejemplo, una que ganó acá el primer premio, esa es la que tiene el municipio de Montevideo, eso deriva de esa beca, de ese recorrido que duró varios años, recorridos por Salsipuedes y otros lugares, fotografiando y usando datos. No, lo de la visita a Kassel, a la documenta de Kassel en el 82 y la posibilidad de que los viajes influyan en una persona, tiene que ver también con el hecho de que cómo se forma un artista, que no solo se forma porque tiene un profesor de arte o porque tiene un referente de arte, no sé qué, del ámbito artístico, o sea, llamarle Kamnitzer o llamarle, yo fui alumno de Pareja, yo qué sé, y a mi Pareja me influenció en una cantidad de cosas, incluido para dejarlo de lado. Cuando estaba en Europa decidí, revisar todo eso y cortar con determinadas cosas del viejo Pareja, que me dio la mejor clase de arte de mi vida y la peor, o sea, los dos extremos. O sea, y bueno, en los viajes lo mismo, o sea, un artista se forma no solo porque tiene clases de arte o talleres de arte, sino por lo que le va pasando a lo largo de la vida. Y eso implica encuentro con personas, implica viajes, implica visitas de museos, pero visitas de barrios también que no tienen nada de museo. Entonces, a mí me pareció muy interesante ver Kassel, la verdad te explico por qué, pero también me pareció interesante un sordomudo que cuando yo estaba armando una obra en la feria del libro grabado ahí en Rivera y Boulevard, estaba atrás mío mientras yo trabajaba y sordomudo me hizo crítica de la obra y fue brutal lo que el tipo iba diciendo, con gestos y cosas. O yo que sé, un sindicalista que un día me dio una paliza en una reunión gremial de la Facultad de Arquitectura en un organismo, no sé, de empleo público del Estado, ahí cerca de Rivera también, que la facultad mandaba piquetes o brigadas, mejor dicho, para explicar cosas de la ley de educación, y el tipo me dio una clase delante de toda la asamblea, que así impresionante. Entonces, el artista no se forma solo por las clases de arte, y no se forma solo por las visitas a Kassel, o a la visita a la Bienal de Venecia, o la visita de San Pablo. Ahora, dicho esto, desde que uno se forma de las maneras más diferentes y comentarios de los más variados, la Bienal de Kassel era la del 82 que curó, creo que Bonito Oliva, que era en ese momento el pope de la transvanguardia y ya había sacado su libro y su movida internacional de arte. Y era la exposición donde Beuys hizo lo que para mí era un chantaje de la plaza principal de Kassel, poner 5.000 pedazos de basalto negro, creo que era basalto negro, y si la gente iba retirando eso, él plantaba un árbol en la ciudad. Cambiaba 5.000 basaltos por 5.000, no sé no me acuerdo qué árboles eran, si era alerce, no me acuerdo. Y entonces había toda una parte dedicada a Beuys, que yo no lo vi, no estaba ahí, que era increíble, te vendían cualquier cosa de Beuys, y yo compré una tarjetita de $1, pero te vendían todas cosas firmadas por Beuys, así, una especie de gadget artístico impresionante, ¿no? Y aparte de eso, que era la parte más espectacular y que salió en todos lados, que era la gran obra de Beuys y no sé qué, Joseph Beuys, el alemán, ¿no? Estamos hablando. La Bienal, no era Bienal, perdón, la Documenta, que es cada 5 años, pasaba por distintos lados. Y había cosas muy interesantes, pocas. Ahí yo descubrí un artista que no sabía que existía, que era Tony Krag, que tenía una parte de arriba que era fantástica. Y había otras cosas muy fuertes, ¿no? No me acuerdo el nombre del austríaco, que trabaja con sangre, que trabaja con el cuerpo y demás. Pero lo que era fascinante para mí, aparte del nivel que era, podía ser buena obra o mala obra, pero el nivel era importante, era que toda la Bienal estaba armada con obras del año de la Bienal. Y eso no pasa nunca, ¿viste? Del 82, todas las obras eran del 82. O sea, es la actualidad total. Y los tipos trabajan 5 años para armar la Bienal, la Documenta. Entonces, digamos, ahí había toda una especie de relación. Bonito Oliva metió artistas de la transvanguardia,
pero discretamente, digamos, no fue una cosa abusiva, decir, bueno, yo me vengo a vender yo mismo como curador. Entonces también era interesante ver cómo el tipo mostraba cosas de la trasvanguardia vinculadas a ciertas cosas de la historia reciente del arte italiano. O sea, vinculaba, por ejemplo, una cosa que a mí jamás se me hubiera ocurrido, ciertas cosas de trasvanguardia con Guttuso, que es un tipo que venía de la resistencia, del Partido Comunista y demás. Entonces, te digo, visitar la Bienal, la documenta, perdón, que no es Bienal, la documenta es muy interesante, pero también es interesante revisar otras cosas, ¿viste? Yo qué sé, me pareció muy interesante visitar Nueva Orleans, más allá que sea una cáscara quizá en aquel momento. Después vino Katrina y cambió todo, pero el temporal. Sí, fui 3 veces a la Bienal de Venecia, 88, 93 y 2001. Por coincidencia, yo estaba en Europa, el 88 fue el cumpleaños de 15 de mi hija, el 93 salí a dar una vuelta pasando a ver a mis hijos también, y el 2001 lo mismo, y además tenía una compañera que vivía en Roma y exponía Cardillo en la Bienal por Uruguay, que es compañero de la Escuela de Bellas Artes y demás. También fui 3 veces a la Bienal de San Pablo. Ahora fui a otras bienales, no muchas más, digo, fui de grabado, fui a la de La Habana, etc. Yo creo que, no sé si en esas 3 que yo fui hubo grandes cambios. Sí hubo cambios en el sentido que las últimas, en la 2001, había una presencia mucho mayor y casi impresionante de los videos, de las videoinstalaciones, del cine proyectado en lugares. No era solo videos, sino proyecciones, Kiarostami, qué sé yo, en lugares tipo en el piso, en lugares atípicos. Que eso era un cambio importante en la Bienal. Pero sí creo que si vos tomás en general las bienales, digamos, yo no he ido después de, no me acuerdo qué año, a bienales internacionales, pero ves la información, y como que la bienal se ha convertido en una especie de peste. Digo, todo el mundo quiere tener su bienal, todos los países del mundo quieren impactar con una bienal, que terminan siendo en muchos casos manejadas más o menos por los mismos curadores. No es que no haya variantes, hay variantes, pero en términos generales hay una especie como de repetición de artistas y de curadores que se dan en todos lados. Entonces, que sea en Istambul, que sea, yo qué sé, en Corea, no sé si hay grandes diferencias en las bienales, salvo cuando son de grabado, como en Ljubljana. Y yo creo que en ese proceso, los dos, para mí, de lo poco que yo, no sé cuántas habré visto en total, las que marcaron algunas grandes diferencias fueron la Bienal de La Habana, a partir del 82 creo que es, la primera. Creo que la primera es del 82, 84. La Bienal de La Habana, que cambió la manera de ver la Bienal, donde se planteaba como una Bienal, digamos así, como se llamaba en ese momento, del tercer mundo, de áreas que no estaban consideradas en los países centrales, de África, de Asia, de América Latina, y eso lo fueron profundizando en cierto modo. Después, con el tiempo, empezaron a agregar gente de Estados Unidos, y ahora supongo que con estos cambios políticos internacionales va a ser mucho mayor. Y el otro gran cambio para mí que yo he visto en las bienales es la primera bienal del Mercosur, que hizo Federico Moraes como curador central en Porto Alegre, del 97, donde él, con otra gente colaborando, armó un esquema de bienal atípico, o sea, donde se jugó a determinados, a un guión muy fuerte, con áreas que se llamaba vertientes, creo que era que se llamaba, política, geométrica, y que tenía que ver con el proceso, era acotada en el sentido que tenía que ver con el proceso artístico de los países del Mercosur y algunos aledaños. No pretendía ser mundial. Pero yo creo que, digamos, si Venecia fue la que planteó el esquema de bienal en el siglo XX o fin del siglo XIX, la Bienal de La Habana cambió y la hizo más ecuménica, digamos, más, no por un motivo exclusivamente político, digamos, sino por un motivo cultural, de mostrar también
Arte que ahora es normal mostrar arte africano, mostrar arte asiático, pero los primeros que rompieron ese esquema fue la Bienal de La Habana. Y la otra, donde la selección era muy guionada por parte del curador central Moraes y los curadores asistentes de los países en la Bienal de Porto Alegre. Después eso se cambió. Porto Alegre volvió a ser con otros curadores, volvió a ser una bienal, digamos, de selección de lo mejor y chao. El primer año fue un poco particular porque era en la mañana y la escuela estaba totalmente vacía, salvo el curso de la mañana que lo daban Julio Marenales y Miguel Ángel Bategasore. Más geometría, que lo daba el Gordo Dufo, que era un gran capo, un arquitecto muy buen docente, y ubicación histórico-cultural, que lo daba Víctor Sanz, que acaba de morir, ahora hace poco, a los 97 años, y Celina Roleri. Se turnaban licencias, no me acuerdo. Esa fue una situación determinada con experiencia que me parecía muy interesante. A medida que fue cambiando, fui pasando a otros cursos en la escuela, por un lado se mantenían cosas muy interesantes y diferentes a lo que sería el aprendizaje en un taller común y corriente, y empezaban a haber problemas internos, ¿viste? De funcionamiento político, administrativo, y también muy cascoteados por la realidad uruguaya, ¿no? Hay docentes que desaparecieron por motivos políticos, Marenales se dedicó a otra cosa, otros estudiantes que eran importantes en la escuela, y la escuela fue adquiriendo un tono un poco más de coto cerrado, un sector que trabajaba internamente y que pensaba mucho en la escuela, concretamente Jorge Randonea y sus acólitos. La ventaja que tenía yo, en cierto modo, aunque parezca, era que yo al mismo tiempo empecé Facultad de Arquitectura acá. Yo vine trancado en 2 años del liceo en Buenos Aires, o sea que 64 y 65, hice solo Bellas Artes, pero participé en cursos que había en ingeniería, participé como oyente, cursos que daba el Gordo Dufo en ingeniería para 5º año, en Facultad de Arquitectura para 1er año, entonces tenía un parangón de otro tipo, yo veía cosas que pasaban en la universidad fuera de la escuela, y eso para mí me parece interesante, para mí y para mucha gente, ¿no? No era solamente el coto cerrado randoniano que estaba en la escuela. Y de alguna manera eso me permitió tener visiones diferentes. Entonces, eso siguió, que yo en el 67 empecé a trabajar honorariamente como ayudante de 1er año, y para el curso de 1er año de Bategasore y Sanguinedo. Bategasore había sido docente mío en primero y era muy interesante, trabajé con ellos y después concursé en el 69 como ayudante. Y ahí empezó una especie después del concurso, hubo una visita de Kamnitzer, que fue todo un conflicto interno en la escuela, porque hizo críticas a la escuela en momentos en que Randonea no estaba, y ahí se creó un gran batifondo entre gente que, estando Randonea exilado en Chile, en la época que se podía acceder a un exilio en vez de estar preso en un cuartel, y estoy diciendo cosas muy rápidas, ¿no? Y entonces la gente que quedó un poco a cargo de la escuela no soportó mucho las críticas de Kamnitzer, que creo que eran bien intencionadas en cierto modo, porque había sido parte de la reforma de la escuela en los años 58, 60, y eso implicó unas sucesivas crisis que implicaron que en el 70 se echaron a Bategasore por la no contratación de él. Y en el 71, algunos docentes que estábamos, digamos, discrepando con la línea oficial de la escuela, que eran Ivonne Beltrán, Sanguinedo y yo, nos sacaron por vía de una serie de asambleas y discusiones internas, que tengo todos los documentos en mi casa, fueron miles y miles de papeles. Bueno, el sector de la escuela decía que ellos tenían razón, nosotros decíamos que nosotros teníamos razón, y eso terminó con una serie de conflictos que solamente se pararon cuando hubo el golpe de Estado y la intervención universitaria que cerraron la escuela. Yo no conocía a Kamnitzer. Cuando yo entré a la escuela, Kamnitzer ya se había ido a Estados Unidos. Incluso escuché conversaciones, una persona que se mencionaba, y hasta que un día me di cuenta que yo estaba opinando sobre Kamnitzer sin conocerlo, y me di cuenta que era una cosa media rara eso. Me acuerdo perfectamente cómo fue y todo.
Ahora, en determinado momento, en julio, agosto del 69, Kamnitzer llega a la escuela de visita. Y entonces lo conocí ahí después de una serie de encuentros casuales, de conversaciones, y empezamos a vincularnos, a charlar, no sé qué. Y eso terminó hacia el fin, después de esas asambleas donde él planteó esas críticas a la escuela, que son informes escritos que yo los tengo y que son muy interesantes y bastante largos. Después de eso, nos juntamos tres a instancias de él y propuesta de él, que era Enrique Villani, que era un antiguo estudiante de la escuela que en ese momento no estaba yendo, un poco mayor que yo y Kamnitzer, para una propuesta del loco de conversar y hacer una especie de taller, de propuesta de taller fundamental para la escuela, que tratara de resolver algunos de los problemas y algunas propuestas que había hecho él y que compartíamos los tres. Ahí fue donde más nos vinculamos, mantuvimos la relación por carta, en ese momento por carta o por teléfono, más bien una sola llamada, 2 en 4 años y todo el resto por carta, escrita, no existía ni mail, ni internet, ni nada de eso. Luego de lo cual, cuando yo me fui a la Argentina y después de la Argentina me fui a Europa, estuve en Estrasburgo con mi familia, que era mi ex esposa, en ese momento mi esposa y mis 2 hijos. En determinado momento, en la situación de Estrasburgo, que era una cosa un poco muy diferente a la cultura rioplatense, era bastante angustiante la vida dentro del circuito latinoamericano y demás. En determinado momento yo le planteé a Luis para hacer un curso que podía pagar. El curso de Kamnitzer en Valdotado era bastante caro para alguien que estaba recién llegado a Europa y que tenía pocos ingresos. Entonces le propuse, bueno, tengo solamente 2 semanas de tiempo y tengo tanto dinero, si aceptás voy a hacer el curso. Siempre habíamos mantenido la relación por carta y nos habíamos visto cuando llegué a Europa, o sea, 2 o 3 años, en 76, y esto estamos hablando de 77, 78. Y entonces dijo, sí, vení, hice el curso en el lugar, ya lo conocía. Y ahí, bueno, salió la posibilidad, luego de lo cual, y por conversaciones en ese momento, que estaba en el taller Liliana Porter, que tuvimos charlas larguísimas y fueron muy importantes, digamos, para tomar decisiones. Después, al tiempo, yo, que ya estaba separado, me fui a vivir a Italia. Y ahí, en esa situación, Luis me propuso si quería trabajar con él los veranos como ayudante. O sea que lo conocí como docente de grabado. Ya lo conocía como docente teórico, digamos, en la escuela, y trabajamos juntos en ese taller que te decía. Después lo conocí como docente mío de grabado y demás, y después ahí en la propuesta yo empecé a trabajar con él 3 veranos, que no me acuerdo si eran las 2 veces, todos 2 meses, después se subdividieron, quedó él a cargo de un mes y otro docente a cargo del otro, y yo trabajé como asistente técnico, coordinador, y conversaba también. En los años que yo entré a la escuela y había criterios generales que se manejaban, como por ejemplo el arte hacia el pueblo, el arte, el diseño seriado como forma de llevar el arte a todos los niveles y costos bajos y demás, se hacían ventas populares y demás. Y en determinado momento de los 69, en la crisis interna de la escuela, los líos posteriores a la presencia de Kamnitzer y eso, hacia fines del 69 nos juntamos un grupo de compañeros que éramos de la escuela todos y algunos también de arquitectura. Donde estaba Bate Gasore, Sanguinedo, que habían sido docentes y seguían siendo docentes, Ivonne Beltrami, Jorge Yenta, que ahora es arquitecto, era estudiante de arquitectura conmigo en la facultad, y Gerardo Giray, también estudiantes los dos de arquitectura y de Bellas Artes. Y en un periodo corto, no sé, menos de un año, estuvo Miguel Ángel Vía, que era estudiante de Bellas Artes, ceramista, tornero y muy bueno. Entonces decidimos hacer un taller independiente, privado, digamos, donde producíamos cosas de cerámica, dimos clase, hicimos azulejos, distintos tipos de cosas para salir de los utensilios de uso normal y hacer otras cosas.
Un poco en el mismo tiempo o anterior, no sé muy bien, de un taller que también querían hacer la gente de la escuela, que después con el tiempo se llamó el taller del carrito, que era una especie también de taller independiente de la escuela, donde estaba Randonné, Alonso, Marcelino Guerra y otros. Y eso duró muchos años. Nosotros duramos 3 años, 70, 71 y 70. Empezamos a fin de 69, 70, 71 y parte del 72. Y teníamos un local, producíamos ahí, vendíamos ahí en distintos lugares en la ciudad, en la Feria Tristán Narvaja, no siempre, pero muchas veces, en librerías, el Hospital de Clínicas y lugares privados hicimos exposiciones. Y eran trabajos, eran producciones de seriadas que cada uno o proponíamos diseños de las formas o pintábamos de manera individual y colectiva, a veces lo conversábamos, a veces no. La influencia de Kamnitzer, aparte de ser amigos de alguna manera del 69, es, si querés, en cierto modo artística, pero digo, no es que yo descubrí el arte raro con Kamnitzer, yo tenía de Buenos Aires o de mis intereses anteriores, conocía el arte conceptual, el Hamilton, una cantidad de cosas que Kamnitzer no es que me vendió ese producto nuevo. Lo que sí me parece que Kamnitzer fue, aparte de la amistad que fue muy importante, el hecho de definir o aclarar que es un artista profesional, o cómo funciona el mundo del arte, o cómo debe uno funcionar en el mundo del arte, sin decirlo específicamente, sin subrayarlo, pero de alguna manera en las charlas del 69, como te decía, en los intercambios epistolares en ese momento, o cuando fui alumno en el taller, o cuando luego trabajé como ayudante, docente del taller con él y con Svietlan Krachina, que era un polaco americano que vivía en Italia, y era un capo de grabado también. Es como que la seriedad y la profesionalidad en el arte, no en el sentido de ganar dinero, porque la gente cree que el profesional es el tipo que gana dinero, sino que yo creo que es el tema del profesional, cómo se organiza la cabeza para retroalimentarse permanentemente, digo de manera más o menos, o sea, eso me parece que es un profesional del arte.